contaba Margarita Stolbizer, a la cual le agradezco que esté con nosotros. ¿Cómo andas, Margarita? Muy bien, gracias por la invitación. No, a vos. Tenés una hermana que es veterinaria. Sí, ¿no? una hermana. Pero y nada que ver con la política. Nada, lejísimo, lejísimo. Ajá. Y además es un poco también un cable a tierra para mí. Sí. Lo es ella, lo son mis hijos, que cuando estamos en esa reunión familiar no se habla de política. Ella tiene 2 nietitas, entonces Sí. viene con las nenas, jugamos, todo. Bueno, eso sirve Sí. un poco para salirse del barullo que es la política. Y no tenés ni papá ni mamá. O sea, los No perdiste tengo. hace muchos años. Sí, ya No. varios años. Y tenés 3 hijos, uno de los cuales que no lo conozco personalmente, pero pasa a ser mi ídolo. Con 23 años se acaba de cerrar su contrato con el Flamengo de Brasil. O sea, tu hijo se va a jugar básquet profesional a Brasil, a Flamengo. Así es. Yo estoy encantada por él, porque además me parece que es un crecimiento, una posibilidad de proyección. Y en realidad cuando digo voy a extrañar, me parece que más que extrañarlo a él, voy a extrañar ir a los partidos. ¿Con quién se va él a vivir? Con su novia. Sos boleta, sos abuela en un año. Ay, no, che, Olvídate. soy muy joven para ser abuela. Sos abuela. ¿Vos te pensás que en Leblon, el nene con 23 años, con la novia? No están en condiciones ellos todavía. No están en condiciones, ellos se van como de pero olvidate. vacaciones, es su experiencia. ¿De vacaciones? Che, vos sabés que además me debe estar mirando, ¿eh? ¿Se va ahora cuándo? Y ahora están concentrados, están Ah. con la selección en Salta porque juegan este fin de semana con la selección nacional y juegan ahí, después vienen, la semana que viene van con la selección nacional a Brasil y después viene el premundial que se van a Caracas. Cuando vuelven mediados de septiembre, Ya ahí se va. él se va al Flamengo. Alguno medio desinformado dirá, lo buscará en este momento en Google Stolbizer Basket y no, tienen que buscarlo por La Provítola. La Provítola. La Provítola, Sí, porque sí. vos usás el apellido tuyo. O sea, Sí, yo uso el mío, nunca he cambiado. ¿Y por qué no lógico. usás el de tu marido vos? Porque me parece que la identidad cada uno tiene que llevar la que tiene. No soy mujer de nadie. Estoy casada felizmente con mi marido, pero si él no es de Stolbizer, yo no tengo por qué ser de La Provítola. Sos brava vos. Nunca pensé que las mujeres sean menos que los hombres. No, yo en no digo que eso, sean al menos que los hombres, contrario. pero escúchame, a La Provítola, ¿no te parece que le gustaría a Margarita La Provítola en vez de Margarita Stolbizer? No, che, te aseguro que no. No. ¿Cuánto hace que estás con él? Y que estamos casados 28 años. Bueno, Un vamos, toco, vamos a hablar un poco más. un poquito de todo, porque te quiero conocer un poco más, quiero que la gente te conozca, vamos a hablar de política, de actualidad, de la vida argentina. Estás en plena campaña, falta poquito para las PASO y luego las verdaderas por los porotos. Estas PASO, que son este fin de semana que viene, no, el otro. A ver, tenemos que ir todos a votar, son obligatorias. ¿Qué definen estas PASO? Ya sé que son las abiertas, las internas abiertas, pero ¿qué otra cosa definen? ¿Estado anímico de los candidatos? ¿Qué No, sirve? En realidad, en términos formales, yo estoy en discrepancia de que sean obligatorias. No para los partidos, son obligatorias para el ciudadano al que le imponen tener que ir a elegir por una lista de candidatos que en definitiva no participa en nada porque la lista ya está hecha. En la provincia de Buenos Aires ninguno de los que competimos en la lista de diputados nacionales compite con otro, digamos. Entonces no hay interna. El ciudadano tiene que ir a elegir, pero en definitiva Sí. una vez que eligió su partido está cerrada Sí. esa lista. Ahora, sí lo que va a hacer es un indicativo, es un termómetro de lo que va a pasar en el mes de octubre. La elección de octubre es la elección definitiva. Cuando queda la grilla armada en definitiva de cuántos son los candidatos que ingresa cada partido, cada frente, es octubre. Este número de que vamos a tener en las PASO, en las de la semana que viene, ¿va a cambiar, va a variar bastante con respecto al número de octubre o más o menos va a estar en lo mismo? Y los mirá, números que saquen cada partido. En la elección última, la del 2011, nosotros, el Frente Amplio Progresista que constituimos con Wiener, Sí. tanto a nivel provincial, la candidatura de Wiener como la mía gobernadora, duplicó sus votos entre la PASO y la elección de octubre. Los duplicamos. Nosotros hicimos una excelente elección Ahí es muy y Wiener interesante. fue el segundo candidato más votado. Es interesante lo que te pasó a vos, porque yo preguntaba si había mala praxis entre las encuestadoras. A vos te dio, contame la del 2009, ¿a vos te dieron cuántos puntos? 10 puntos menos de los que terminé sacando. Ninguna encuesta me daba más del 12% y terminamos sacando el 22,5%. A mí si una encuestadora me mide con 10 puntos menos de lo que yo termino sacando, le pido que me devuelva la guita.
Bueno, yo no la pagué la encuesta, estará claro, porque además sí es un buen dato el que vos das. Las encuestas son una herramienta de campaña que define la estrategia de quién la encarga, quién la paga y quién las publica. ¿Pero quién las paga las encuestas, Margarita? Bueno, el que la encarga, obvio. Entonces, la encuestadora responde en gran medida a eso y también hay siempre alguien que la difunde con la que se intenta cumplir un objetivo. En esa elección, y no es distinta a esta, lo que se busca es instalar esa idea de polarización. Entonces, en aquel momento decían, para vencer a Néstor hay que votar a Francisco. Hoy dicen, para ganarle a Cristina hay que votar a este otro. Eso lo que hace es inducir lo que algunos le llaman el voto útil. Y la verdad lo que nosotros planteamos es que hoy no hay voto útil posible, que no sea un voto que responda a la demanda de cambio. La gente quiere cambiar, está un poco harta de la soberbia, del atropello. Ahora, el cambio que la gente quiere es un cambio que se va a dar en el 2015. Entonces, la importancia de esta elección es que se empieza a definir ahí. ¿Cuál es el valor que tenemos nosotros por sobre los demás candidatos? Que somos los únicos que en octubre vamos a poder sumar los votos que va a sacar Wiener en Santa Fe, Cobos en Mendoza y el resto de nuestros candidatos en todo el país. Ahí me vas a explicar un poquito y después vuelvo otra vez a la guita que cuesta la política, porque no sé si me macanearon o no, hoy me decía un dirigente político que por partido controlar que no te hagan nada raro, el día de la elección son 9 millones de pesos, 350 mangos cada fiscal, más la vianda, más o menos entre 7 y 9 millones de pesos. Le digo, estás loco, mentira. Claro. ¿No? ¿Es cierto eso? No, nosotros no pagamos a los fiscales. Hay otras fuerzas que las hacen. Es obvio una de las diferencias que nosotros tenemos grande. ¿Ustedes no pagan fiscales? No, no pagamos fiscales. La diferencia nuestra entre las dos estructuras con las que yo compito, una estructura del candidato oficialista y otra estructura de un candidato con mucho poder también, es que nosotros somos una fuerza con militantes políticos. La verdad, es la gente que trabaja con convicción, pero que va, que Margarita, se mueve. Déjame, a ver, jugarte este naipe. No me digas que tampoco no tiene militantes políticos Insaurralde o Massa o de Narváez. Digo, están los camioneros de Moyano con de Narváez, tendrá su fuerza política, el masismo tiene su ejército y lo tiene Insaurralde con el Frente para la Victoria como Está oficialismo. bien, pero los militantes no creo que les cobren para ir a laburar a ellos también de fiscales. No, por eso digo, nosotros lo que hacen ellos es que compensan lo que les falta de militantes pagando 350 pesos a un fiscal. Nosotros no lo hacemos eso. No me dijeron mal entonces, más o menos ese precio, ¿no? Y si se calcula que están pagando eso, sí, ellos pagan también a gente para que termine yendo a votar, ¿eh? Hay gente a la que terminan arrimándole algo para que vaya, hacen, digamos, los eventos para juntar a la gente. Eso algún día me gustaría que me lo explique. Una vez me dijo mi amigo Antonio Carrizo que una vez en el pueblo de él hace muchos años entró un paisano a votar al cuarto oscuro y lo habían comprado. Entonces tenía que elegir tal boleta, suponte la boleta verde. Y eligió la boleta azul, porque él era fanático de la boleta azul y dijo, sí, estoy solo acá. Y cuando manoteó la boleta azul se sintió dentro una voz, ¡ep! Hizo así, lo estaba mirando. Digo, mi pregunta es, ¿qué pasa dentro del cuarto oscuro? Por más que vos le pagues a un tipo para que te vote, ¿no hace lo que quiere él dentro del cuarto oscuro? Sí, totalmente, totalmente. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Yo creo que ya el tema de la clientela cautiva, estas cosas que aparecían, mucho de realidad y mucho de mito también, que se construye sobre una base de realidad, me parece que algunas cosas van desapareciendo. El ciudadano que va a votar cada vez es más independiente, digamos, de todo esto que se ha instalado con la idea de una clientela y demás. Puede haber de eso alguna parte. El resto de la gente creo que cada vez sabe o tiene mucho más claro que aunque alguien le esté dando, cuando va dentro del cuarto oscuro va a votar al que le gusta. Distintas son las cosas que inspiran a quien la gente vota, ¿no? Y no tiene que ver ni necesariamente con lo más racional, con la propuesta. A veces la gente es a quien escuchó esa mañana decir una frase que lo conmovió, que se identificó y va y lo vota. Salgo con este tema de lo que, porque vos sos de un partido, o son un partido, un frente, que si bien son muy importantes, por ahí no tiene la plata para gastar que tiene un oficialismo, o de pronto tiene un partido como, te tiro el de Massa o el de Narváez, que tiene guita propia para poner en política. ¿Con qué se banca una campaña además? Porque tenés que juntar plata para una campaña, tenés que trasladarte. ¿Se junta con empresarios que te aportan? ¿Se junta? ¿Cómo se sé que el Estado pone, lo sé, pero ¿alcanza con la guita que te pone el Estado o hay que salir a pedir? No alcanza, pero es un recurso que a vos te ayuda porque hay un aporte permanente que reciben los partidos políticos y después está el aporte de campaña, están las boletas.
todo eso se hace. Después, cada uno de nosotros viene aportando al partido en proporciones a lo que nosotros cobramos, todos los que tenemos un empleo, un trabajo, una dieta, en mi caso como legisladora. ¿Ponen guita de su bolsillo ustedes? Nosotros damos un porcentaje de nuestro salario siempre al partido por el cual hemos ingresado a nuestro trabajo. Todo, como si fuese una religión, el famoso diezmo, ponele. Sí, sí. Todos, todo desde un concejal hasta sí, vos, sí. que sos la primera. Esto muchas veces no tiene buena opinión, pero en realidad esto es así, sobre todo cuando hay un ¿Es obligatorio o es de corazón eso? No, es obligatorio, todos van y firman en realidad. A partir de que todos van y firman su compromiso, pero el partido lo tiene incluido dentro de su estatuto. Pero pará, ¿no? ¿de la guita que yo cobro en el puesto que tengo por el FAP o por el GEN? ¿O de si yo soy plomero y cobro 4 lucas 700 por mes, te tengo que dar 500 del mangos? cargo que tenés obtenido a través del partido. Sí. Ok. Después están lo que son las donaciones voluntarias. Y en el caso de la campaña electoral, todos los candidatos que tienen una expectativa real de ingresar en el cargo al que se postulan, sacan un crédito y ese crédito se transfiere a los gastos de la campaña. ¿Les pagan por voto también a los partidos? También, ese es el aporte permanente que reciben los partidos. Perdón, quiero saber, ¿cuánto reciben los partidos por voto? Y no sé cuánto debe ser ahora, pero... O sea que es importante sacar buenos votos también porque genera... Claro, por supuesto. Me dijiste fuera del aire algo muy interesante que me gustaría que me lo repitas si tenés ganas al aire. Yo te dije, es medio enquilombado, no digo que sea difícil, pero al menos hay que estudiarlo, entender quiénes componen el FAP, qué es el GEN. A ver, en el Frente Amplio Progresista, entendemos que por supuesto está, no sé, está Wiener ahí adentro, claro. El GEN sos vos, y ahí, bueno, está desde Ceballos, claro. Libres del Sur, digo, ¿qué es el FAP? ¿Qué es el Frente Amplio Progresista? Porque hay gente que no ve para programas políticos y no lo sabe. Claro, Vamos a contar un poquito, vos integrás el FAP, pero vos sos el GEN. Sí, exactamente. A ver, contanos. Nosotros, y bueno, muchos saben que yo vengo de una historia radical, yo estuve dentro del radicalismo, en el año 2007 me fui del radicalismo, nos fuimos una cantidad de dirigentes y fundamos un partido que se llama GEN, que quiere decir Generación para un Encuentro Nacional. Siempre planteamos lo generacional no por una cuestión de edad, sino pensando en que trabajamos para las generaciones que vienen. Sí. Y hace 2 años nosotros hicimos un acuerdo político, una alianza electoral con el socialismo que lidera Hermes Wiener a nivel nacional, con Libres del Sur, con el partido de Luis Juez y también con el partido de Víctor de Genaro. Perdóname, entra ahí, si quisiera mañana, un partido trotskista. ¿Entra dentro del FAP o del GEN un partido de extrema izquierda? Claro, yo creo que un partido trotskista no firma nuestra acta, nuestros documentos en realidad, porque lo que hicimos en ese momento, hace 2 años, fue conformar un acta fundacional con una serie de principios y de propuestas programáticas, que es lo que nos da identidad, pero sostiene además la unidad de lo diverso. Está claro, somos partidos políticos te lo puse como un ejemplo de extremo, como diciendo, si te viene un partido muy de izquierda, claro. Ahora, nosotros constituimos el FAP, que hizo una elección excelente en el 2011 porque fuimos el frente más votado. Wiener fue el segundo candidato más votado después de Cristina. En esta oportunidad nosotros hemos ampliado ese frente porque hemos hecho un acuerdo también con el radicalismo. Ya me refiero a la provincia de Buenos Aires, pues la diferencia es que esta es una elección provincial. Nuestro frente en la provincia de Buenos Aires se cierra con el radicalismo y también con el ARI Coalición Cívica de la provincia. En esta elección. En esta elección. Radicalismo y ARI Coalición Cívica. Más el FAP. Lo que implica que estamos replicando el Frente Progresista que tiene Wiener en Santa Fe. Esto para nosotros es un dato muy importante porque en Santa Fe parecía que nunca se le podía ganar al peronismo después de 20 años de gobierno. No solamente le ganaron, sino que ahora ya hace muchos años que el Frente Progresista, sobre todo, gobierna la alianza del socialismo con el radicalismo y los demás partidos que integran ese frente. Empezaron gobernando exitosamente Rosario, donde continúa ese gobierno, y ahora ya llevan también 2 periodos de gobierno en la provincia. Si tiene que ver la cantidad de puntos que saquen estas Wiener en Santa Fe o el socialismo en Santa Fe,
¿lo podría colocar como un posible y firme candidato al sillón del 2015? Sin ninguna ¿Con cuántos duda. puntos para vos? Más o menos. Para nosotros no es un tema de puntos. Para nosotros lo importante, la provincia de Buenos Aires aporta una gran cantidad de votos. Te imaginas toda la gente que vota en la provincia de Buenos Aires. En esa elección del 2009 que yo te decía, sacamos nosotros 2 millones de votos. Sí. Es una cantidad muy importante porque es más que la suma de muchísimas provincias. Si nosotros obtuviéramos ahora un porcentaje similar, o una cantidad de votos similares, nosotros en octubre vamos a sumar todos los que obtenga Wiener allá. Wiener está hoy midiendo arriba del 54%, del 50% en Santa Fe, vamos a sumar sus votos y los votos que obtienen todos los partidos que integran este frente en todo el país. O sea, si Wiener saca arriba del 50, ¿es presidenciable, Margarita? Yo creo que Wiener ya es presidenciable está claro. hoy, No, perdón, pero sin ninguna duda que eso no. Si es un serio candidato a ganar, proyecta. una cosa es subirte a la carrera de Fórmula 1 con chances de subirte al podio y ganar la carrera, y otra cosa es competir en Fórmula 1. Está claro que es piloto de Fórmula 1, Wiener, Claro. es un tipo que compite en la carrera. Ahora, digo, si saca por arriba el 50% en estas elecciones, ¿es Queda serio candidato al título? Proyectado clarísimo, clarísimo queda como candidato al título. Además creo que Wiener reúne las características personales que necesita el tiempo que viene en la Argentina. Hay que salir de un estado de crispación y de no diálogo, y para eso se necesitan liderazgos como el de Wiener. Da imagen de, no lo conozco muy poco, lo vi una sola vez en una fiesta del deporte en Santa Fe, la imagen que das de un tipo muy frío. Claro, bueno, tal vez se necesita también eso, pero es una persona con una gran capacidad de diálogo, de construcción de consensos, un liderazgo muy democrático y fundamentalmente un liderazgo muy ejemplar, ¿no? De las personas que viven de la misma manera que hablan, y creo que estas son las cosas que uno tiene que pensar, ¿no? La reconstrucción de nuestros valores morales tiene que ver con la coherencia que puedan dar los liderazgos. Voy un poquito a vos. Y después vuelvo otra vez a la política. Me gusta que la gente vaya entrando y saliendo de esta charla. Te escuché una vez en Radio 10, en una nota, y lo hice chequear por mi equipo periodístico, entre los cuales está Lucas Beltramo y los chicos de producción. ¿Vos tuviste síndrome de Guillain-Barré? ¿Sí? Recuerdo esa nota que vos la llamaste a la mamá de Renzaki. Ah, sí, exactamente. Renzaki es el chico que en Tanzania tuvo síndrome de Guillain-Barré. Estando de luna de miel. Estando de luna de miel, me pone la piel de gallina. Sí. Y yo en esa época Argentina hablaba del síndrome. Pero casi nadie sabía que esa había sido mi enfermedad. Que vos lo tuviste en el 84. Exacto, sí. Y bueno, después también quiero hablar de lo que vos luchaste para salir de esa enfermedad, que un día, me acuerdo, y te he leído, o lo contaste ahí, que levantaste una pierna 1 centímetro de la cama, dijiste, esto es posible de lucharla, de volverla a dar vuelta. Pero también lo tuvo Gabriel Peñalba, que es jugador creo que hoy en Tigre. Claro. Vos tuviste el síndrome de Guillain-Barré, ¿está bien dicho? Así es, sí. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Una enfermedad muy rara que produce una parálisis de a poquito. Yo empecé a sentir la parálisis en la cara, no sabíamos qué tenía, fui a un médico, 2, 3 en realidad. Finalmente mi marido me lleva a una clínica a ver ya a un neurólogo. Yo entré a la clínica... Perdóname, ¿se te paralizaba el cuerpo de a poco? Todavía no. Cuando entré en la clínica yo sentía que se me iba paralizando el maxilar, por ejemplo, acá. No era una típica hemiplegia, no tenía la mitad, yo iba sintiéndolo todo igual, pero entré a la clínica caminando, arrastrando los pies. El médico que me vio, el neurólogo, obviamente dijo, de acá no se va, no teníamos ni idea qué era, bueno, mi marido me dejó ahí. Eso había sido un año después que yo había perdido a mi mamá. Yo vivía sola con quien era mi novio, hoy es mi marido. Me lleva a la clínica, todavía hoy lo cargo en realidad porque fue y me depositó ahí en la clínica. En ese momento era de mucha angustia, hoy lo miramos, digamos, como un episodio más de nuestra vida. Del tiempo que yo estuve en la clínica, los primeros días yo fui perdiendo mi movilidad. En un momento yo no cerraba los ojos, me los tenía que cerrar yo así. Eso me impresionó. ¿Es cierto que te cerrabas los ojos para dormir vos con los dedos? Así lo hacía. Hoy yo tengo mucha gente que me carga mucho por la cosa que yo tengo, que cierro mucho los ojitos. Te lo pregunto y con respeto, ¿esa forma que tenés vos de mirar así con los ojos entrecerrados, ¿te quedó como secuela de esto? Sí, exactamente. Esa, y también tengo en la boca un ligero movimiento hacia un lado que yo no tenía. ¿Pero por qué te quedó esta forma de cerrar los ojos? ¿Por la fuerza que hacías para cerrarlos? Es como... No por la fuerza, me parece que es una secuela, qué sé yo, natural de esa parálisis que tuve, que era
la cara, pero después yo tuve una parálisis total del cuerpo, total, que un poco esto que vos me escuchaste contar, después de pasado y un mes me parece que fue, la primera vez que yo pude levantar mis piernas, mis pies de la cama, sí, 1 centímetro, era un festejo, porque los médicos lo que habían explicado, es una enfermedad de altísimo riesgo, porque si esa parálisis te toca los pulmones, chao. No respiras más. Exactamente, por eso hay una prueba que te hacen todos los días, mientras que yo estaba internada en terapia todo el tiempo, una prueba todos los días soplando un aparatito, porque el riesgo es ese. Una vez que eso pasa, la enfermedad sola empieza a disminuir. Tarda más o menos tiempo en recuperar. Que eso fue lo que yo hablé con la mamá de este chico. ¿Es virósico esto? Sí, eso es lo que me dijeron. ¿Y cuánto estuviste paralizada? ¿Cuánto estuviste con el síndrome? Y debe haber sido, con el síndrome más, ¿En terapia intensiva cuánto total, estuviste? y debe haber sido casi un mes, me parece. Un mes y medio de clínica y 6 meses después con kinesiología, recuperación. Hay gente que tiene muchos problemas en las piernas. Yo hoy ya no tengo ningún problema. Para mí la única secuela que me quedó es la de la cara. Que la gente que no me conoció antes no se da cuenta, en realidad, piensa que es cualquier otra cosa o que es normal. Yo sé que mi rostro cambió después de la enfermedad. Es interesante que lo cuentes y que la gente lo sepa. A mí me pareció importante en ese momento, y lo he hecho no solo con este chico, sino con otra gente, porque es una enfermedad desconocida y muy desesperante. Cuando uno empieza a perder, entonces yo necesito transmitirle a la gente que ha tenido esta enfermedad, por eso he llamado siempre a todas las personas que sé, que es una enfermedad que cede, llega a un punto y después inmediatamente uno empieza pero me imagino a mejorar. Quedarte paralizado es en casi una cama. Además una enfermedad que no tiene medicación. Yo estaba internada y no hay medicación, es como esperar, digamos, va, y si te salvas, después la enfermedad solita va reculando. Pensando en eso, que para dormir te tenías que cerrar los ojos con los dedos. Tenía los ojos en ese momento así grandes, sí, sí. La gente es a veces... perdóname el término, hoy estoy leyendo un libro que se llama Historia de la hijaputez en el mundo, y lo escribe un fisiólogo. El tipo recibido en Harvard, que habla justamente de los hijos de puta, y que de los hijos de puta que es a veces la sociedad riéndose de algunas cosas que no debería reírse. Vos lo tomás cuando algunos te ha gastado, o te dibujan o te ponen de pronto en un diario, te hacen con los ojitos cerrados. Claro. ¿Lo tomás con gracia o en algún lugar te rompe las pelotas? No con gracia, pero tampoco me enojo, Yo digo, es parte de la incomprensión o de la hijaputez, digamos. Puede ser cualquiera de esas dos cosas. Es desconocimiento también. Siempre que encontrás a alguien con eso públicamente determinado como enfermedad de síndrome de Guillain-Barré, le llamás y le das una mano. Esta mínima colaboración que significa, no, tenés fe, se sale y se sale bien. La verdad, yo tuve esa enfermedad en el año 84 y estoy fenómena y nada me ha impedido. Te imaginas que después de eso tuve mis hijos, así que la verdad nada me ha impedido en la vida esa enfermedad. Es como un poco un mensaje para darle ánimo a la gente que ha pasado por la misma situación. Me acuerdo de Renzaki, hablaba el país de eso, Claro, bueno, es que la situación de él fue muy difícil, por eso también yo lo llamé, porque él estaba en Tanzania. Yo por lo menos estaba acá, la clínica era a 10 cuadras de mi casa, tenía mis amigos que me iban a ver, digamos, estuve todo el tiempo rodeada de gente. Que esa enfermedad te agarra en tu luna de miel, a los miles de kilómetros que estaba, debe haber sido desesperante hasta que lo pudieron trasladar a él para que viniera, ¿no? Vos fuiste radical de origen, o sea, gen radical, ¿no? Te hiciste desde pequeña, ¿dónde te hiciste radical? Sí, y por convicción. A mí me gusta mucho leer historia, y estaba en el colegio y leía mucho historia. Tenía un profesor, además un abogado, que me traía libros para que yo leyera. Me acuerdo que me trajo para leer el 45 de Félix Luna, que yo leí estando en el colegio. Y son las cosas que a mí me marcan, digamos, en la lectura de la historia, y a mí me conmovía mucho Hipólito Yrigoyen, Ilia, y la verdad eso fue lo que me motorizó. Yo dije, este es el partido con el que me identifico. Sería obviamente porque la lectura de Félix Luna es una lectura que te lleva bastante en determinado camino, y entonces solita decidí. Vos sabés que yo tenía como un doble sueño cuando estaba en el colegio, que era cumplir los 18 años para ir a afiliarme al Partido Radical y sacar registro de conducir. A mí me encantaban los autos, me siguen encantando, me encanta manejar, y lo que quería era eso, sacar registro para conducir y afiliarme al partido. Escúchame, porque de toda respuesta sale una repregunta.
me citaste a Félix Luna. ¿Le diste chance a los revisionistas? O sea, el 45 visto por Félix Luna difiere tremendamente con el 45 visto por Pacho O'Donnell o por Galazo. Sí. ¿Lees a otros que tienen de pronto otra mirada a la historia o te quedás con esa historia, la de Levene o la de Félix Luna? No, trato de leer. Porque tiene que ver con el país que viene también. Claro, con el país que hay he hoy. leído más a Jaureche, me gustan más esas visiones tal vez un poco más tradicionales para interpretar el 45 que la de Pacho, más allá de que respeto muchísimo a Pacho también. Me gusta leer de todo un poco, pero Félix Luna tiene, digamos, una lectura de la historia. A mí me gustaba mucho, sobre todo yo tengo todavía, porque lo coleccionaba mi mamá, que eran las revistas de toda esa historia de Félix Luna, y tiene una cosa muy documental, muy llevadera, ¿no? Pero no te voy a negar que eso tiene una gran influencia en el pensamiento que uno se va formando. ¿Por qué te fuiste del radicalismo? ¿Vos te fuiste en el 2007? Sí, yo venía ya con una... A ver, porque, a ver, vos estabas dentro del radicalismo de pronto, entre tantas cosas que pasaron en ese momento, con un De la Rúa presidente y con la famosa Banelco de Moyano que denunció Moyano. Vos estabas dentro de esa fuerza política. Sí. ¿Qué te pasaba internamente? Porque si hay algo que vos tenés es justamente tratar de levantar siempre la bandera contra la corrupción y luchar contra este tipo de actos. Vos eras parte del radicalismo cuando aparece Pontacuarto contando y cuando aparece la famosa denuncia de Moyano que se vendió en senadores la ley laboral. ¿Qué te pasó por adentro ahí? ¿Qué ocurrió con vos? ¿Ahí empezaste a irte al radicalismo? Sí, me fui bastante tiempo después, pero ahí empezó un proceso muy crítico, que tenía que ver incluso con cosas más de fondo. Yo trabajé de la misma manera que muchos argentinos creyeron en la Alianza. La Alianza fue la gran esperanza del año 97-99 y fue la más terrible frustración, me parece, por lo menos de nuestra historia contemporánea. Fue terrible, no hay otra frustración tan grande. No esperabas terminar como así. esa. Y cuando a mí me preguntan cuál ha sido mi peor momento dentro de la política, sin duda fue ese, pero más por cuestiones de fondo. La Alianza llega al gobierno con un compromiso de cambio muy grande respecto a todo lo que habíamos criticado del menemismo y termina repitiendo muchas de esas cosas. En definitiva, no produce los cambios que había comprometido y yo ya ahí empecé a resentirme. Cuando entra Cavallo en la última etapa ya del gobierno de la Rúa, para nosotros dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Ahí, cuando entra Cavallo dijiste me voy. No, yo no me fui en ese momento porque nosotros lo que planteamos era que el partido debía autonomizarse de la Rúa. Nosotros queríamos recuperar el partido. Yo creía muchísimo en el partido, no creía en el gobierno en ese momento. Así todo yo resistí mucho tiempo. ¿Pero el partido no es el gobierno siempre? No, y menos en el radicalismo. Esa es una concepción muy distinta a la que el peronismo tiene, donde hay una gran confusión. Hoy se ve muy claramente la confusión que existe entre el partido y el gobierno. El radicalismo no. Ahora, yo planteaba que había que autonomizarse del gobierno. Así todo, tuvimos como demasiada tolerancia en muchas cosas que tenía que ver con el alto porcentaje que De la Rúa había obtenido. A mí había muchas cosas que no me gustaban, pero yo decía, bueno, pero en definitiva lo votó más del 50% de la gente. ¿Te puedo preguntar con respeto, cómo llegó De la Rúa ahí? ¿Sabes que hoy veo imágenes a veces? Hoy estaba estudiando sobre vos y me metía en YouTube y lo veía ahí a De la Rúa, digo, ¿cómo llegó a ocupar con el nivel intelectual y de conducción política? ¿Cómo fue presidente Argentina De la Rúa? Era el candidato que la gente quería. Mira, Ale, en ese momento yo siempre estuve, digamos, dentro de lo que era el movimiento que lideraba Alfonsín, que si se quiere era otro movimiento dentro del radicalismo, otro sector interno, otra línea de pensamiento, pero en aquel momento era tan claro que el candidato que la gente quería era De la Rúa que nunca el radicalismo podría haber llevado a otro, la verdad. Si el radicalismo hubiera tenido la osadía de elegir a otro candidato, desde luego que la gente nos mataba. La gente había decidido que De la Rúa era la persona que por su trayectoria, porque vendía en realidad toda la honestidad que había caracterizado su gestión. De la Rúa había sido además un muy buen jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, muy buen jefe de gobierno. Entonces existía como eso, que era alguien que venía con toda una trayectoria, con una muy buena gestión. Y llegó. Era lo que la gente quería. Por eso es que nosotros no nos sentíamos ni siquiera en capacidad de ponerle freno a alguien que había votado más del 50% de la gente. Y ahí yo empiezo con algunos quiebres, pero permanezco en el radicalismo. En el 2003 yo fui candidata a gobernadora del radicalismo. El radicalismo venía de un declive terrible. ¿Quién era tu fórmula? ¿Ibas con quién fuiste en el 2003?
con Miguel Base, Ajá. con Miguel Base, que es actualmente diputado nacional. Vos fuiste 3 veces candidata, ¿no? 3 veces, sí. En ese momento el radicalismo venía después de la salida del gobierno de la Rúa en el 2001 en una situación de catástrofe. En mayo del 2003 Moró es candidato a presidente y saca en la provincia de Buenos Aires el 1%. Nadie se quiso hacer cargo después de ser candidato a gobernador para la elección de septiembre. Yo no me acordaba, el 1% llegaron a sacar. Claro, el 1%, en mayo del 2003. Nadie se hacía cargo de ese muerto. Y yo dije, yo salgo, y fui, y en septiembre saqué el 10%. Esa fue la primera elección donde las encuestas, ¿sabés dónde me ponían? En el rubro otros. En ese momento... ¿Vos como radical? Sí. ¿Entrabas en otros? En otros, claro. Si Moró, que era mucho más conocido que yo, tenía más trayectoria que yo, había sacado el 1, a mí me ponían en el rubro otros. No figuraba. ¿Y sacaste el 10 ahí? Y saqué el 10. Vos sabés que me pasó que muchos periodistas cuando termina la campaña nunca me habían invitado. Entonces el día ese, el domingo, era la noticia porque le había ganado a Rico, a Patti, que eran los candidatos. Entonces me invitaban ese domingo de la elección a los programas y más de un periodista me pedía disculpas. Entonces yo siempre... ¿Te pedían disculpas en serio? Claro, nunca le invitamos. Me decía, no le invitamos nunca. Entonces yo muchas veces me preguntaba y me sigo preguntando Nos pasa a los esto. periodistas deportivos cuando nos hace 2 goles, uno que nunca le habíamos dado Claro, bola. no le diste, entonces decís, ¿qué estaba mirando yo? ¿Y? Y entonces yo me preguntaba siempre si yo no iba a los programas de televisión porque no estaban las encuestas, o en realidad no estaban las encuestas porque no me invitaban a los programas de televisión. Epa, ¿y qué conclusión sacaste? Creo que hay de todo un poco. Me parece que el poder de la televisión, que hace 20 años atrás no era, hoy tiene un poder enorme. Ajá. Y hoy no es lo mismo. Hoy la política está absolutamente mediatizada y la capacidad de masividad que te da un programa de televisión es enorme, ¿no? A mí me gusta trazar paralelismo con el deporte porque es donde yo me manejo muy bien. Y a mí me encanta, te aviso. Bueno, y tenés un hijo basquetbolista, jugador profesional de básquet. Escúchame, en el 80 y pico, no recuerdo qué año, perdimos la posibilidad de ser campeones en Copa Davis porque Vilas y Clerc no se hablaban, no se querían, jugaron el dobles contra Estados Unidos y lo perdimos. O sea, no se hacían ni siquiera señas cuando uno iba a sacar si el otro se iba a cruzar en la red o no. ¿Te pasó eso un poco a vos también con Carrió? Porque ustedes jugaban juntas, estaban juntas en el partido y eran, bueno, cada una en lo suyo, siguen demostrando que son realmente fuertes en lo suyo. Ahora, ¿te terminaste separando un poco, te distanciaste de Carrió en un momento dado? ¿Qué pasó? Sí. Contámelo con sinceridad, Margarita. ¿Qué Sí, pasó? te lo cuento con sinceridad. Lo que pasó digamos, en el relato que veníamos, cuando vos me preguntaste por qué me había ido el radicalismo, la crisis final con el radicalismo es en el año 2007, cuando el radicalismo decide hacer un acuerdo con Roberto Labaña. Sí. Y para nosotros eso era un acuerdo insostenible en términos de nuestra identidad, de lo que nosotros creíamos. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué era insostenible? Porque el acuerdo lo hace el radicalismo con sus referentes de todas las provincias, con el justicialismo de la provincia de Buenos Aires que lideraba Eduardo Duhalde. Bien. Y la verdad yo llevaba 20 años con una crítica durísima a lo que era la gestión de gobierno de Duhalde y de toda la gente que había compartido con él. Yo digo, ¿de qué me disfrazo yo? Después de todas las cosas que dije durante 20 años y hoy tengo que ir a acompañar ese proyecto o a compartir ese proyecto. Y yo veía mucho más clara la candidatura de Carrió, que tenía más que ver con nosotros, porque hay algo que a mí me parece, y en esto te tengo que ser sincera, yo sé que rinde mucho más pasarse de un partido al otro, cambiarse de careta según conviene, sonreír todo el día y no definir absolutamente nada. Ahora no va conmigo, yo no lo puedo hacer sinceramente. Perdona, ¿me dejás ser duro? ¿Sí? Tal vez nunca vas a llegar al lugar que querés por no hacer eso. Pero el día que llegue y a donde llegue será sobre la base de la honestidad que yo le pongo a las cosas que hago, ¿no? En la política moderna, en la realpolitik, ¿el fin no justifica los medios? No, de ninguna manera. No. Yo no creo en la política. Te hablo en la manera de llegar. Después sí, podés, claro. Por supuesto que después hay que hacer política sí, moralmente yo y éticamente. No comparto el vale todo. Me parece que no todo se compra y se vende, y yo creo que uno tiene que tener mínimamente esos parámetros de coherencia que por lo menos yo le reclamo a los demás, ¿no? ¿Qué te pasó? Perdóname. Te iba a contar la ruptura con Carrió. Sí. Nosotros hacemos un acuerdo que termina teniendo un excelente resultado en ese momento.
Carrió, candidata a presidente, sale segunda después de Cristina en el 2007, y yo como candidata a gobernadora le gané esa elección a Francisco de Narváez, sale Felipe Solá, es el que gana la elección y yo salgo segunda. ¿Cuánto sacaste en el 2007 es esa. Él, si no me equivoco, 18%, creo, si no me equivoco. ¿Y Carrió cuánto había sacado para presidente? 27, me parece. Una bestialidad. Claro. Después de eso, 2 años después, eso es 2007, 2009, Carrió incorpora a nuestro acuerdo al radicalismo, el radicalismo arrepentido después de su acuerdo con La Baña, arma el acuerdo cívico con nosotros y tenemos este excelente resultado del que hablábamos, que es el 22,5%. ¿Hasta ahí venías bien con Carrió? Hasta ahí venía bien. Bien, ¿verdad? ¿Bien qué es? ¿Ir a comer juntas, charlar? No, nunca fuimos de amistad, pero era un acuerdo político en el que yo creía y sigo creyendo en esa forma de construcción política, que era una construcción muy convocante, muy plural, muy abierta. Carrió tenía en ese momento la convicción de que la coalición aglutinaba distintos sectores sociales, intelectuales, culturales, religiosos, y de hecho ella expresaba, digamos, esa diversidad. Nosotros tenemos vocación frentista. ¿Eso qué quiere decir? El que no se cree que puede solo, bien, el que no cree que un solo partido puede. O sea, estabas dentro del mismo sistema, del mismo grupo político con Carrió. Y te cuento cuál fue el episodio. Sí, pero me interesa ir sabiendo cosas. Yo pensé que cuando se está juntos se comparten horas, que te ibas a la casa de Carrió a tomar un café, a charlar horas de la vida y a hablar de política, y no es así. No, por lo menos nunca lo hice con Carrió, sí lo hago con otros. Claro. Sí, ¿Qué pasa para la ruptura? Cuando en esa elección, estamos en el 2009, el gobierno pierde la elección, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el acuerdo cívico en la suma nacional compite claramente en los 30 puntos con el gobierno, y entonces hay un replanteo del gobierno y se hace una convocatoria a los partidos políticos para discutir la futura reforma política. Hacen una convocatoria al diálogo. Y la verdad, nosotros que veníamos reclamando diálogo y acusando a un gobierno de su cerrazón, de que no hablaba con nadie, cuestión que se repite hoy en este tiempo, la verdad es que nosotros como partido político decidimos que teníamos que ir a la convocatoria del gobierno, como fue el radicalismo, como fue el socialismo en realidad. Y Carrió toma una posición... ¿Eso qué año fue? 2009, cuando el gobierno pierde la elección con Francisco de Narváez. Pierde la elección con Francisco de Narváez y es como que hubo una especie de copete bajo, es decir, vamos a juntar o vamos a escuchar otras palabras, otras voces. Exactamente. ¿Y vos quisiste ir? Sí, fui. De hecho, fui porque a mí me parecía que si reclamo diálogo. Además, yo soy una convencida que la democracia es una parodia si no dialogan los partidos políticos. ¿Y dónde era ese diálogo? Ahora vuelvo y me vas a contar por qué Carrió dijo que no, o cómo Carrió dijo yo no voy al diálogo. ¿Cómo fue el diálogo? ¿Dónde te llaman a dialogar? ¿A dónde la Casa de Gobierno con el ministro del Interior, que en ese momento era Randazzo, sigue siendo... Perdón, pues yo no sé cómo es. ¿Cómo dialogás? ¿Te sentás vos viene Margarita Stolbizer, yo del gobierno llamé al diálogo, aparece Randazzo? ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Era una reunión institucional de partidos políticos. Yo iba presidiendo el partido GEN, iba en la conducción del radicalismo, en la conducción del socialismo, a discutir una agenda de los puntos de la reforma política que después terminó siendo la ley aprobada sobre fin de año, que reformó. Podríamos hablar muchísimo de esa ley que para mí tiene errores o cuestiones pero muy cuestionables, y algunas las estamos viendo. Bueno, una es la interna abierta. En esa ellos nos arman una guía de cuáles eran las cuestiones sobre las que se debía reformar la política, el sistema de partidos políticos, y nosotros dimos opiniones, se trabajó durante varios meses y se terminó aprobando esa ley. Pero vos fuiste a la reunión. No era una reunión sin tema, era una reunión para discutir la cuestión de los partidos políticos. Yo fui por esto porque creo que la democracia es diálogo, ¿no? Ojalá esa práctica fuera mucho más frecuente. Y Carrió dijo, no voy. No, y tuvo posiciones muy críticas respecto a aquellos que habíamos ido, más allá de poder compartir incluso el escepticismo que había respecto de la propuesta del gobierno, ¿Le creen o no le creen al gobierno? Y yo le creía poco, en realidad, y no te voy a negar que también nos defraudaron bastante respecto de la instancia de diálogo que se abrió y el resultado que hubo. Y ahí te enojaste. Se enojó más ella conmigo que yo con ella. Yo no creo que me haya enojado. Ella... ¿Y volviste a hablar? Y he vuelto a hablar, pero muy, muy poco, prácticamente nada, pese a que compartimos la Cámara de Diputados, somos diputadas las dos, ¿no? ¿Pero no se ven ahí, che? Sí, pero no coincidimos demasiado, en los lugares me refiero, ¿no? Pero ahí hay...
lo recorrí alguna vez y hay un restaurante, ¿no? En el Congreso. Sí. Y no se encontraron nunca caminando, nada. No quieren que se dé eso. Está bien, está perfecto. No, de pronto me Sí, llamaba la atención. no es así. Pero te insisto, no fuimos nunca amigas de juntarnos a tomar el té, en realidad, entonces tampoco después forzar ningún encuentro de ese tipo. Yo la respeto mucho, tengo discrepancias, pero bueno, tengo mucho respeto por una persona que es muy capaz, muy luchadora, muy valiente, aunque tenga discrepancias en su forma de construcción política, ¿no? Sos GEN, está el FAP, o sea, sos parte del FAP, del Frente Amplio Progresista. Has intentado 3 veces ser elegida gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Estás en la política, me acabas de decir hace 5 minutos, no creo que el fin justifique los medios, no pienso en la política maquiavélicamente, o sea, considero que hay cuestiones que deben tomarse como reglas y no deben saltearse. ¿Hacia dónde vos creés que va Argentina en los próximos 20 años? Yo tengo una visión positiva de la Argentina, que no tiene por qué mezclarse ni verse afectada por una mirada crítica que tengo del gobierno. Tengo una visión muy positiva, entre otras cosas, porque creo en la gente, porque creo que Argentina tiene un potencial extraordinario, no solo en lo que muchas veces se repite, que es los buenos recursos que tenemos, materiales, naturales, económicos. Creo muchísimo en el potencial que tenemos como recurso humano, en las universidades. De hecho, la Argentina tiene lugares de prestigio muy bien ganado a partir del trabajo de nuestras universidades. Creo en el compromiso solidario de la gente y también tengo esa mirada positiva del futuro porque tengo 3 hijos jóvenes y soy una convencida que las generaciones que vienen después de la mía son mejores que las nuestras, ¿no? Lo veo en el deporte, lo veo en la política, lo veo en el empresariado joven también y me parece que todo eso debería ser ayudado de una manera distinta desde la política, tal vez. Yo creo que en los últimos años se han creado más problemas que soluciones a los problemas que teníamos y me parece que esa es una de las deudas grandes que tiene este gobierno, que nos deja demasiados problemas. Creo que lo que nos está faltando, y esto tiene que ver con la mirada hacia el futuro, es una mirada estratégica que nos permita ver y pensar la Argentina dentro de 20 años, porque eso nos ayuda a definir cuáles son las cosas que uno tiene que empezar a hacer ahora para llegar a ser lo que quiere ser mañana. Ahora, vos te escucho todo esto, ¿no? Vos sos una mujer que se te nota con los pies sobre la tierra, estás tranquila y vas dando paso a paso, hace muchos años estás en política. Suponete que la vida te diera la bendición de tener un puesto importante de manejo en la política argentina. ¿Terminás como gobernadora de la provincia de Buenos Aires o terminás más arriba? Soñá, qué sé yo, hay que soñar en la vida. Alguna vez supuesto. Gaudio soñó que podía ganar Roland Garros cuando jugaba acá Challenger y terminó ganando Roland Garros. Soñate presidenta o lo que se te ocurra. ¿No te parece que a veces hay que combatir un poco a aquellos que nos vienen a prepotear? Digo, grupos económicos. Pensá en el Fondo Monetario, te lo tiro así a la pasada, Fondo Monetario Internacional, las grandes corporaciones mediáticas. Imagínate vos manejando poder siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Te viene a apretar un grupo económico o te viene a apretar siendo presidenta el Fondo Monetario? ¿Qué haces? Un fondo buitre te viene y se te queda con tu fragata. ¿Cómo reaccionás vos? Porque yo te escucho muy cerebral, muy pensante y te diría macanuda. Pero ¿cómo haces estando? Y una cosa es estar afuera y otra cosa es manejar la Ferrari. ¿Qué haces? ¿Dónde te parás? A ver, 2 cuestiones. Primero, a cualquier tipo de presión de esas características, cuando la presión linda con lo ilegal, no, hasta acá llegamos, la verdad. No hay presión que valga o que valga cualquier cosa. Esto que yo te decía, la política no significa todo vale, ni el fin justifica los medios, por lo tanto ahí hay claramente un límite. Ahora, yo tengo una idea de un Estado que tenga la capacidad de articulación de los distintos intereses que hay en una sociedad. La verdad es que vos tenés que tener claro que hay siempre colisión de intereses y lo que tiene que hacer el gobierno es estar en el medio y poder articular y negociar. Lo que uno no puede permitir nunca es que los demás te pongan a vos las condiciones. Vos sos quien tiene que ponerle las condiciones a los otros. ¿Como Estado? Ahora, claro, obvio. Y bueno, pero si Porque yo me quiero parece que ponerle, ese es el pero si yo le quiero problema. poner las condiciones a los otros como Estado y las corporaciones continuamente vienen, yo pongo la copa acá y viene la justicia me la pone acá.
pongo la copa acá, vienen grupos concentrados de medios o económicos, me la ponen acá. Primero me parece que hay que tratar de no demonizar la idea de las corporaciones. Las corporaciones existen en todos los lugares y me parece que lo importante de la corporación es que vos seas el que le pone el freno y lo controla. El gran problema que nosotros hemos tenido en los últimos años es que las corporaciones han dominado en gran medida. Hoy se demoniza un grupo mediático. El grupo Clarín. Exactamente, pero la verdad, en gran medida Clarín es lo que es por las concesiones que este mismo gobierno le hizo. Néstor Kirchner, antes de terminar su mandato, le hizo terribles concesiones en prórroga de sus licencias, en la unificación de los cables que manejaban. Después se acordaron en un momento que no, que eso no iba. Yo le he hablado con Aníbal Fernández sentado ahí, Aníbal me dijo que eso no era una pelea para dar en el momento en que se le dio todo esto a Clarín, que había que tapar algunos agujeros, que en ese momento el barco estaba muy averiado y había que tapar agujeros. Ahí te das cuenta de dos cosas. Una es esa concepción maquiavélica de la política, que la expresa muchas veces Aníbal Fernández, donde valen muchas cosas, y lo otro es la gran mentira que tiene varios aspectos del relato, porque la verdad es que nos han instalado un relato donde nos quieren hacer creer que pelean contra las corporaciones, cuando en realidad lo que hacen es cambiar esta corporación por otra, y tengo una que es más amiga o menos que la otra. Lázaro Báez representa claramente una corporación de los que ganan todas las obras públicas como han ganado en los últimos tiempos, y cuando yo te muestro los números del Ministerio de Infraestructura, te das cuenta que las verdaderas corporaciones de poder en la Argentina están metidas ahí. Cuando empezaron en el gobierno, manejaba el 3,75% del presupuesto total. Hoy maneja el 18% del presupuesto total, lo que significa el equivalente a la suma de 12 ministerios juntos. Maneja él todo junto lo que tiene el Ministerio de Educación, el de Desarrollo Social, el de Agricultura, el de Industria. Tiene que ver con que ahí están las corporaciones que hacen negocio. Entonces no hago negocio, no le dejo hacer a estos porque no me gustan y hago con los otros. Sí, el tema ahí es, mira vos te sentiste mal por dentro cuando vos dentro del radicalismo viste lo que empezaba a pasar con la famosa Banelco, lo que pasaba dentro de tu partido. ¿No será difícil poder controlar que no se te desbande un caballo de tu equipo, de tu grupo, o se te escape una oveja del corral? ¿No será difícil cuando manejas un país que si mete la pata uno, si te aparece un Jaime y te hace desastres, no te termina metiendo a vos en la misma bolsa? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo crees que se puede controlar eso? Solamente te meten a vos en la misma bolsa si vos recibís los bolsos de Jaime. Y eso es lo que ha venido pasando, la verdad. Lo que no pueden estos es sacarse a Jaime de encima, porque Jaime, no hay ninguna duda que llevaba los bolsos a un determinado destino. Claro. Eso no me va a pasar a mí, tené por seguro. Mira, te cuento una anécdota del otro día en una pregunta que me hace un periodista, porque esto refleja bastante lo que yo pienso. Dale. Él me dice un poco el trasfondo que tiene tu pregunta. Me dice, mira, muchos pensamos que vos sos una buena mina, la verdad, sos una buena persona, pero alguien a quien cualquiera de nosotros le dejaría a sus hijos a cuidar. Pero la verdad, no sé si te votaría para controlar la policía, para controlar las corporaciones. Yo lo que le contesto es que alguna vez la Argentina la tiene que gobernar la gente que puede cuidar tus hijos. Pero el problema es que si vos elegís a unos para que cuiden tus hijos y a otros le dejás que cuiden tus bienes, te roban los bienes. Yo te digo otra cosa a vos. Yo te digo que, mira vos, para que llegue en esta Argentina de hoy, que no es la de hoy, es la de hace unos años, para que llegue gente como vos, sería necesario que juegue con armas para llegar, que lamentablemente muchas veces ustedes no están de acuerdo. No te digo que cagues a nadie, Margarita, ni hagas cosas que no estás a favor ni aceptás. Pero sería bueno que llegue gente como vos, porque si vos, a ver, me lo estás diciendo, tenés razón, se nota, traspasar la pantalla, eso es una mina noble. Ahora, ¿cómo hace a llegar? Fuiste 3 veces candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y no pudiste serlo. ¿Qué tenés que hacer para llegar? Yo creo a ver, de pronto, se separaron con Carrió.
Yo desde afuera, ¿no? Como un observador acá charlando con vos. Esas cosas no tienen impacto, claro. ¿Qué falta para que llegues? ¿Por qué 3 veces y no llegaste? A mí me parece que los cambios se producen en la medida en que la gente los siente, los vive y cree que llegó el momento. La Argentina es un país bastante cíclico y la gente va generando sus propios anticuerpos, sus propias defensas, y cuando tiene que producir un cambio lo produce, y yo creo que estamos en la víspera de ese cambio, me da la impresión. Ahora, los políticos no somos una cosa autónoma, somos en definitiva los depositarios, la expresión de la propia sociedad que transmite en nosotros sus valores y también sus miserias. Está bien, no le tomarías a ver la porque te lo quiero decir con nombre y apellido para que veas que no estamos tan lejos de poder hacerlo. Yo no soy, o sea, salvando todas las distancias, ¿cuál es el ideal sobre el que a mí me gustaría trabajar y cuál es el ideal posible? Es Raúl Alfonsín. La verdad es que Alfonsín gobernó la Argentina sobre la base de que no pactó jamás con las corporaciones, porque él fue el que denunció el pacto sindical militar, ¿te acordás? Para llegar. Pero tuvo un ministro tuvo un ministro que le dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí, eso fue sobre el final y eso explica tal vez la salida de Alfonsín. Yo digo, ¿cómo Alfonsín llega? Llega porque hay una sociedad que se planta en sus valores. El valor que la gente tenía en el año 83 era la defensa de la vida, era la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia. Y lo que hizo Alfonsín, que hizo toda su campaña recitando el preámbulo de la Constitución, fue interpretar esos valores que la sociedad estaba buscando en el candidato a presidente. En los últimos años, nosotros tenemos una sociedad que ha depositado en los candidatos a los que elige otro tipo de valores, que tienen que ver en gran medida con su tranquilidad económica. La reelección de Menem en el 95 no es distinta a la reelección de Cristina del 2011, donde el parámetro con el que la gente termina votando es diciendo, ¿para qué me voy a tirar? En realidad no deja de ser, porque ni siquiera lo hago desde un juicio de valor negativo, es la gente que dice, no me voy a tirar a la pileta con otro nuevo, si con este estoy más o menos bien. Entonces termina repitiendo. Ahora, me da la impresión que sobre todo este año, cuando se ha tocado la justicia, la gente ha reaccionado de otra manera. Por eso yo creo que estamos en la víspera de ese cambio. Me parece que la gente se empieza a plantar y a decir, no quiero más atropello, no quiero más saqueo, hasta acá llegamos. Y yo creo que viene un tiempo en el cual los valores de la sociedad media son valores en los que va a poder encajar mucho más lo que nosotros pensamos de la política. Cierro esto y voy a hablar un poquito de esta elección y algunos nombres y lo que viene. Permitime, la idea que yo tenía era decirte, en el deporte, que te gusta el deporte, porque lo citás constantemente, en el deporte siempre se le roba las cosas que el equipo rival hace bien y se las toma para uno. Hay un montón de equipos copiándole al Barcelona, hay un montón de equipos copiándole, de pronto la selección del 86 de Bilardo jugaba mal, pero le copiaban cosas porque terminaban rindiendo. No se le podría copiar aquellos partidos que de pronto no llegan a ocupar grandes lugares de poder o a una gobernación o una presidencia. ¿No pueden robarle un poco de pragmatismo al peronismo? Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que yo quería decirte. Digo, ¿no podrías tomar algún poco del pragmatismo peronista para llegar al lugar que vos querés? Sí, y si se quiere, sí, yo incluso... pero es que es así, a nosotros nos falta ese olfato, esa vocación de poder, la misma vocación de poder que van a tener dentro de 2 años para volver a estar todos juntos. Cuando vean que pueden perder la elección. ¿Vos tenés alguna duda que van a estar? Pero claro. Se juntan, eso es peronismo. Es natural, es natural. ¿Eso en algún punto se lo reconocés, se lo envidiás? Pero sí, envidiarlo no, pero me parece que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el pragmatismo, hay cuestiones que tienen que ver con la emocionalidad también. Hoy la construcción del relato, sobre todo alrededor de Cristina, tiene mucho que ver de épica emocional, tienen una estrategia en términos comunicacionales vinculada con lo emocional que es absolutamente eficiente. Eso me encantaría, obviamente, poder encontrar esas cosas. El problema es que atrás de eso viene el todo vale, ¿no? Y no es llegar para cualquier cosa. Porque otra cuestión también es la discusión sobre el poder. Cuando el poder es un fin en sí mismo, donde me siento arriba del poder y lleno los bolsillos, o cuando el poder es una herramienta de transformación, ¿no? Lo que para algunos fue una década ganada, para nosotros fue una década desperdiciada en realidad. Con la claridad con la que estás contando esto, te voy a preguntar por Massa.
te voy a preguntar por Insaurralde, te voy a preguntar, por supuesto, por vos, por tu boleta, por tu lista, por los nombres, por la Argentina que viene. Te voy a preguntar por Chevron, te voy a preguntar por Vaca Muerta. El lunes vamos a hacer un programa especial sobre hidrocarburos y sobre el petróleo en Argentina, el petróleo y el gas en Argentina. Va a estar Pechi Quiroga, entre otros, que es intendente de Neuquén, que es un tipo que hace más de 30 años que está ligado a los hidrocarburos en Argentina. Margarita, contame de Massa. Así, pragmáticamente, como estábamos hablando de la vida, de política, de tus cosas, de tu historia personal, política. ¿Qué ves en Massa vos? Porque de Narváez lo pinta como el caballo de Troya del kirchnerismo. ¿Qué es Massa para vos? ¿Qué ves en Massa? ¿Qué es? Yo te lo llevaría a lo futbolístico. Dale. Yo lo definiría como un tribunero a Massa. ¿Sabés qué es lo que yo pienso? Si vos tenés un jugador que jugó 10 años en River, convenció a la hinchada que era de River porque el tipo se mata por su club, y de la noche a la mañana se va a Boca. Ni bien entra, lo primero que hace es decirle a la hinchada que siempre fue de Boca. Lo que le importa a ese jugador solamente es ganarse la hinchada. Ese es un tribunero. Es el que dice las cosas que el otro quiere escuchar, es quedar bien con lo que el otro quiere recibir, porque eso es lo único que me importa. Y eso es un poco lo que hace Massa. El masismo dice que para hacer ese paso él se fue escindiendo de a poco, que no pasó de Boca a River o de River a Boca de un año al otro, que pasaron 2 o 3 años y que jugó en otros equipos y que después pasó al archirrival. A ver, en la última elección que pasó hace 1 año y medio, en realidad, acompañó a Cristina como acompañó a Néstor en la anterior testimonial. Ella fue electo diputado en la anterior y nunca asumió, en realidad. Y ahora acompañó a Cristina. Todo el mundo sabía que hasta 24 horas antes estaba dentro del kirchnerismo, a tal punto que se dudaba si iba a estar en una lista del Frente para la Victoria o en una de otro frente, ¿no? Por lo tanto, no hay duda que lo que hace es responder un poco a lo que la gente le está demandando, lo que la gente quiere escuchar. Por eso decía, no vale reírse todo el tiempo y no definir nada, porque lo importante es que si produjo eso, a mí me parece perfecto que alguien que se arrepiente, reconoce sus errores, pueda decir, no, me equivoqué, vi algo que estaba mal. Ahora, la verdad nunca se diferenció de nada. Ricardo Jaime es alguien que empezó a robar en este gobierno desde el 2003. Entonces es imposible que Massa no haya visto esas cosas. O miraste para otro lado, te hiciste el tonto, porque en realidad no te iba tan mal. Y ahora te empezás a acordar. Ahora, lo llamativo, aun cuando Massa tiene el apoyo que tiene, es que ni siquiera ahora se define. Porque lo bueno sería que te diferencias, pero no decís, no voy a votar la reelección. La verdad, eso es la nada. Empezá a decir, creo que tiene que estar preso este buen señor, porque creo que realmente fue un coimero, creo que enchastró a todo este gobierno, y así como eso, definite en una cantidad de cosas. Él se puede escudar en decir, no quiere más bardo, no quiere más lío, quiere una Argentina con 0 agravio. Pero es que el problema no es el agravio, el problema es la corrupción, es la impunidad de la corrupción, es el enriquecimiento de los funcionarios. No, yo te digo lo que podría decir él para defender esto. Bueno, por eso, frente a eso, yo lo que digo es esto, hay cosas con las que no se pacta. La corrupción, una corrupción que además, si vos me preguntaras a mí cuál es el episodio que más me indigna, que más me avergüenza, es la tragedia de Once, porque esa es la demostración más clara, y lo dijo el juez Bonadío en su fallo, cuando él describe este entramado mafioso de empresarios, sindicalistas y funcionarios que terminó con la vida de más de 50 personas, la verdad. No le han pedido perdón a las familias de toda esa gente. Eso es una vergüenza, porque además, cuando vos mirás la cantidad de plata que el Estado transfirió a las empresas para que la gente viaje bien, son 7.000 millones de dólares en los últimos 6 años, la verdad, y terminamos como terminamos. Entonces yo quisiera de eso una definición de Massa, la verdad. Se fue del kirchnerismo, está en otra propuesta. Ahora, ¿qué opina de todo esto, de lo que ha pasado? Y son cosas sobre las que no se define. Sale a decir, van a una escribanía, cosa más ridícula, no he visto, afirmar que no van a votar la reelección. La reelección ya ni siquiera, el gobierno dice que ni siquiera lo tiene en la agenda. Yo creo que lo vuelven en cualquier momento, pero no hace falta ir a una escribanía a decir no voy a votar la reelección. ¿Vos creés que el gobierno podría intentar... Es imposible que plantee la reelección, a ver, a no ser que saquen números abismales y que... Bueno, lo dijiste con toda corrección. A no ser que saquen. Obvio que para mí no tiene ninguna chance porque no están ni cerca de obtener el número que necesitan. Ahora, no tengo ninguna duda que si la noche a la mañana los números se dieran vuelta y encuentran el menor resquicio para conseguir el número que necesitan, lo intentan. ¿Vos crees que intentarían reelección? Si tienen el número, sí, pero vos lo dijiste correctamente. No están ni cerca de conseguir el número.
Jairo, ¿no? Háblame de Narváez, un tipo que en el 2009 le gana a Kirchner. Alguien, no me acuerdo quién, dijo que era una especie de invento mediático que no tenía... Giustossi, que no tenía ningún... que era como una especie de... lo dijo con otras palabras, pero que no estaba basado en una gestión política, sino que estaba basado en su capacidad, porque la verdad que de Narváez en los medios se mueve como pez en el agua. Su discurso es práctico para entender. ¿Qué tenés para decir de Narváez? ¿Te sorprendió su alianza? Yo le he preguntado, me dice, fui a lo de Moyano, le pedí disculpas por la ida y vuelta que habíamos tenido, me pareció que era una buena manera de encarar estas elecciones. Sí, ha tenido muchas idas y vueltas. En realidad, él gana esa elección en un acuerdo que tenía con Macri y con Solá en su momento. Después desarma eso y muchos recuerdan la elección del 2009 que él le gana a Néstor Kirchner y pocos recuerdan que en la última de hace 2 años bajó a la mitad de los votos que había obtenido en aquella. Nadie dice que en la última tuvo con el radicalismo el 16% en realidad en la provincia de Buenos Aires, que era la mitad de la anterior donde había obtenido el 30 y pico, pero ahora sumándole además los votos radicales, lo que significa que ya viene en una pendiente muy pero muy marcada y me parece que hoy ya no representa y no expresa lo que pudo haber tenido en aquel momento, que era poder canalizar la bronca y los enojos que había contra Néstor Kirchner. Obviamente que él debería explicarle a la gente por qué razón no pudo sostener eso y permitió que el kirchnerismo sacara el 54% 2 años después, ¿no? Son muy sincera, Margarita, ¿eh? Hasta te diría que por lo menos para hablar, no sé, lo declarás de una manera que no sé si hasta pensás lo que decís, ¿no? Has dicho algunas cosas muy francamente. Así como sos franca... Lo hago siempre, ojo, desde el respeto con claro, todo. sí. Yo compito políticamente, pero así hago como, un análisis y así de las como cosas. has marcado todas estas cosas, estos hierros del kirchnerismo, la corrupción y tantas otras cosas, incluso lo marcaste el propio radicalismo, ¿le marcás algo bueno? ¿Le marcás algo interesante que vos rescates en estos años al kirchnerismo? No sé, asignación universal. Claro. Sí, por supuesto, porque además me parece, y un poco esto es el mensaje nuestro, en la Argentina ni todo está bien, ni todo está tan mal. Y me parece que lo que uno tiene que encontrar es un punto de equilibrio para poder encontrar estas dos Argentinas mucho más unidas y no tener dos visiones tan contrapuestas. Yo te diría que hay varias de las cosas que reconozco. Obvio que muchas tienen sus lados buenos y sus lados malos. Inicialmente todo lo que fue aquel decreto de Kirchner de autolimitación de sus atribuciones para nombrar los miembros de la Corte, que termina con una Corte absolutamente prestigiosa, que el propio gobierno alababa, no se compadece con este último ataque a los mismos miembros de la Corte, pero en ese momento Kirchner avanzó muy notablemente sobre un procedimiento, no solo sobre los nombres. Los nombres fueron un buen resultado. Argentina tiene en este periodo de gobierno una ley que es modelo en toda la región, de la que no se habla tanto, que es la Ley de Financiamiento Educativo. Somos el único país de la región que tiene una asignación de recursos destinada a la educación que es el 6% del PBI. Esto se lo reconoce a este gobierno. Del 3 al 6. Sí, fue una ley que votamos todos, pero obviamente que fue impulso de este gobierno. ¿Cuál es el problema que hay atrás de esa ley? Que la verdad se invierte muchísimo en educación, pero los resultados son malísimos. Tenemos una tasa de abandono escolar muy alta, tenemos desaprobación en las pruebas de los chicos de la escuela secundaria muy alta, y Argentina pasó de haber sido el primer país de América Latina en el año 2000 en cuanto a su nivel de calidad educativa, y hoy tenemos 5 países, Colombia, México, Uruguay, Chile, que están por sobre nosotros en su calidad educativa. Entonces tiene sus luces y sus sombras. El tema del deporte, la verdad, y esto que además lo conozco de manera directa por mis hijos, este gobierno le ha dado una promoción y un impulso al deporte competitivo, sobre todo, la verdad que con muchísimo apoyo que antes no tenían. ¿Cuántas veces habrás escuchado vos, igual que yo, los deportistas amateur que se quejaban, los deportistas individuales también que no tenían apoyo? Y hoy hay un muy buen apoyo al deporte. Me parece que esas son cosas positivas, cosas que se deben mantener, ¿no? Decime sí o no, ¿y la asignación universal por hijo estás de acuerdo?
Yo estoy obviamente de acuerdo con que Claro. debe existir la asignación. El problema es que hoy, primera cuestión, no es universal. Y lo otro es que para nosotros debe ser un derecho que todo el mundo cobre. Ahora, Y el sí. otro tema es que lo que uno no puede es apostar su política social o de promoción social a una asignación de este tipo. Lo que uno debe intentar es llevar la gente y conducir la gente, sobre todo los jóvenes, hacia el mundo del trabajo. La Argentina necesita un modelo de desarrollo productivo que genere empleo para todas las personas y no que las estanque con el subsidio. Ahora seguimos, Margarita. Quiero agradecerle primero a la gente de... quien me regaló la camiseta de la gente de ellos de San Francisco, muchísimas gracias. Y a Terraf también ahí que nos están viendo en San Francisco. Margarita, te agradezco enormemente que hayas venido a compartir un rato tu vida, bueno, y a charlar un poquito de política. Espero que se repita después de las PASO. Me gustaría seguir hablando de política con todos ustedes. Sí, encantada. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me gustó mucho poder compartir con vos este rato. Gracias, Margarita. Gracias a vos, Ale. Margarita Stolbizer, mañana nos vemos haciendo como todas las noches Animales Sueltos. Un abrazo a Guillermo de Mar del Plata que nos está viendo del otro lado. Gracias por todo, gente. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias, Margarita. Chau.